Bonita mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, ya preparados para llevarles, como siempre, un excelente espacio para que usted se siente cómodo en su casa, en el trabajo, donde esté, y disfrute de todo este contenido, de mis grandes invitados y, por supuesto, de estos temas que nos permiten siempre ir más allá, pensar, cuestionarnos y, sobre todo, tomar mejores decisiones. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso, Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. También los quiero invitar a disfrutar de nuestra nueva opción de streaming, Televen Max. Entra en televenmax.com.be, descarga y disfruta de hasta 100 canales, sin cableado, sin instalaciones y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. ¿Alguna vez has sentido una punzada de inquietud al ver en redes sociales que todos tus amigos están en una reunión, un evento o una fiesta a la que no fuiste? Esa sensación incómoda como de estar quedándote fuera de lo importante tiene un nombre muy estudiado, se llama FOMO, el miedo a perderse de algo. Vivimos en una época hiperconectada, donde la presión por estar presente en todo momento parece ser la regla no escrita para ser felices. Sin embargo, en el otro extremo de esta balanza existe un concepto que poco a poco gana terreno, aunque durante mucho tiempo ha sido visto como desconfianza, el HOMO con J, o el placer de perderse las cosas. Mientras que el FOMO nos empuja a saturar nuestra agenda por temor a la irrelevancia. El HOMO nos invita a hacer todo lo contrario, desconectarnos de la prisa externa para reconectarnos con nosotros mismos. Durante décadas, quedarse en casa sin hacer nada, rechazar un plan o admitir que estamos aburridos se ha asociado con la soledad, la tristeza o la falta de vida social. Pero la ciencia y la psicología actual nos muestran una realidad muy distinta. El descanso consciente y el aburrimiento no son fallas en nuestra rutina, sino un regalo para nuestro cerebro. Diversos estudios en psicología del comportamiento señalan que el usuario promedio revisa su teléfono más de 90 veces al día, impulsado en gran medida por la ansiedad de no perderse ninguna actualización o evento. Neurocientíficos han descubierto que cuando estamos o cuando no estamos procesando estímulos externos ni mirando pantallas, el cerebro activa la llamada red neuronal por defecto. Esta red es la responsable de conectar ideas abstractas, procesar emociones y fomentar la creatividad genuina. ¿Cuánta falta nos hace, cierto? Practicar el HOMO no significa aislarnos del mundo ni volvernos apáticos. Significa aprender a elegir dónde podemos o dónde ponemos nuestra energía, sin culpa, sin remordimiento. Romper con el mito de que no hacer nada es perder el tiempo, porque esto nos permite entender que el aburrimiento y la pausa son necesarias para recargar nuestras defensas emocionales y mentales. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decir no a un plan sin sentir culpa? ¿Cómo influye el algoritmo de las redes sociales en nuestra necesidad constante de validación? Para profundizar en la psicología detrás del FOMO, la importancia biológica del descanso y las herramientas prácticas para cultivar el HOMO en nuestra vida cotidiana, hoy nos acompaña un especialista en la materia, gran psicóloga venezolana, además ha estado un par de veces acá en el estudio, así que felices de recibir nuevamente a Sabrina Carrasco. Bienvenida, Sabrina. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, chévere, ¿y tú? Excelente, qué bueno verte estar acá. por acá. Mira, el HOMO, cuando leí la pauta y decía el HOMO, comencé a investigar rápidamente y el FOMO, que además lo conozco por eso el lenguaje de la generación Z, dije, ay, pero o sea que yo también puedo decidir perderme algo y me da como cierto placer. Sí, fíjate que el FOMO es un concepto que mucha gente conoce, o sea, es algo que, bueno, ya la gente como que está más empapado. El HOMO, por otro lado, es algo como más reciente y no mucha gente sabe de este concepto, entonces sí, creo que se complementan un poco y están muy asociados el uno con el otro. Bueno, explícanos por favor en la próxima parte cómo distinguir el FOMO del HOMO y además cuál nos conviene. ¿Será que también el FOMO de vez en cuando puede ser bueno? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el FOMO y el HOMO con nuestra invitada de hoy. Ella es Sabrina Carrasco. Bienvenida nuevamente, Sabrina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar acá. Y bueno, como estábamos conversando anteriormente, ya no es la primera vez y es un placer volver por este lugar. ¡Qué bueno!
Fear of Missing Out. De allí viene el FOMO, ¿no? Es un anglicismo y es miedo a perderse algo. El FOMO, de alguna manera, tiene que ver con este lenguaje de la generación Z, ¿no? Es muy raro que una persona de 30 hacia arriba diga, ¡ay, qué FOMO perderme algo! Pero para un chamo de 15, 20 años es lo normal, ¿cierto? Sí, fíjate que sí, y claro, la gente cree que es un concepto nuevo, ojo, pero ya desde el año 96 es que existe este concepto, como que, bueno, ya un psicólogo lo adoptó y las siglas vinieron de, bueno, esa investigación que él hizo y, bueno, todos los resultados que se hablaron de este miedo precisamente a perderse ciertas cosas y de no estar ahí presente en absolutamente todo, porque precisamente somos seres, no somos omnipotentes ni omnipresentes y no podemos estar en todos lados. Entonces, bueno, este psicólogo hizo la investigación precisamente en el año 96 y de ahí salió el concepto, pero bueno, sí, lo usa más una generación, la generación Z o la generación de los adolescentes hoy en día. Claro, porque fácilmente yo con 39 años digo, bueno, me da miedo o que chimbo, ¿no? Para utilizar otro término así coloquial, que chimbo perderme eso. Pero ya el joven dice que FOMO. Sí. De una vez ya saben que FOMO significa miedo a perderse algo. Ahora, antes de la tecnología, antes de las redes sociales, yo estoy seguro que esto no era tan potente en nosotros, ¿no? Porque no estábamos hiperconectados, pero hoy con la hiperconectividad, yo creo que el FOMO está, pero en abundancia, creciendo. Sí, como te estaba comentando anteriormente, ya existía el concepto como tal, porque, bueno, efectivamente somos seres sociales. Claro. Entonces, esa necesidad como de pertenecer siempre ha estado ahí. Sin embargo, con las redes sociales, hoy en día eso ha incrementado notoriamente. ¿Qué pasa hoy en día? Que, claro, las redes sociales uno está expuesto a la vida de todo el mundo. Uno ve, bueno, quién viaja, quién está trabajando, quién está disfrutando, incluso, bueno, ves hasta la casa de la gente, o sea, como que hay mucha exposición y eso hace que de alguna manera uno tienda a compararse. Y la comparación está muy asociada precisamente a esto del FOMO. Mire, qué loco, porque yo creo que es el término correcto, qué loco, no solamente ahora es perderme algo físico o presencial, el concierto, no sé, de los Backstreet Boys, el concierto de Arjona, no, ahora también es el evento en vivo que va a haber, por ejemplo, un videojuego, y te digo esto porque ahora lo echamos con el Roblox, bendito, no, es que hay un evento, que FOMO perdérmelo, y yo me perdí y tal, bueno, pero es que igual, papá, y yo, Dios mío, ¿en serio? Sí, tal cual, o sea, hoy en día hay, bueno, una cantidad de cosas nuevas a las que uno como adulto, claro, le cuesta un poco también como que entender lo que va sintiendo el joven o lo que va sintiendo el adolescente, pero que el adolescente, claro, al estar inmerso en este mundo digital y en este mundo, bueno, de estímulos, va sintiendo mucho todas estas cosas que, claro, que hoy en día van apareciendo y tanto en vivo como, bueno, incluso diferido o todas estas exposiciones que uno ve que pueden generar también mucha movilización. Y aquí pudiésemos hablar, Sabrina, de baja autoestima y depresión social para que también el FOMO sea parte de nuestra prioridad. Claro, fíjate que hay perfiles que quizás están como más propensos a experimentar FOMO, que son estos perfiles de personas donde sí, hay baja autoestima, como lo estabas mencionando, donde hay muchas inseguridades, donde hay mucha validación externa, que busco como esa validación en el otro, esa búsqueda como de identidad y de pertenecer también como que está muy asociado a este FOMO. Y por lo contrario, hay perfiles que están más asociados al HOMO, que era lo que estábamos mencionando antes, que son perfiles de personas quizás como más reguladas, que se conocen más a sí mismos, que estén más conscientes de su mundo interno y que no están tan pendientes de precisamente todo el entorno. Pero los adolescentes, claro, están más en riesgo de tener este FOMO porque precisamente también se asocia a la etapa de vida en la que están. No, y además también, a mí que me encanta el poder de la palabra, se dice tanto ya la palabra FOMO en redes sociales, FOMO por aquí, FOMO en la serie, FOMO en la película, que se crea una realidad, ¿no? Con él. Y el yo crear esa realidad es, no me puedo perder nada. Pero entendiendo de que hay millones de cosas que me voy a perder, comienza quizás un proceso de autorregulación, porque luego obviamente vamos a hablar del FOMO, pero ¿puedo yo autorregular el FOMO? ¿Puedo yo ser más consciente con él? Claro, lo que hay que hacer es entender qué me está ocasionando ese FOMO. ¿Por qué? Porque a no todo el mundo se le dispara por lo mismo. Hay distintas variables que hacen que uno sienta FOMO. A veces se cree que es solo, bueno, el evento como tal o lo que se está perdiendo como tal, pero va mucho más allá de, bueno, ya traumas de cada quien, historia de cada quien, los antecedentes de cada quien y qué le va detonando a cada persona. Entonces, efectivamente, sí, bueno, yo tengo un conflicto con el tema de la exclusión.
bueno, muy probablemente se me va a activar ese FOMO. O bueno, también con lo que hablamos de la validación social, o con el tema de, bueno, la autoestima, entonces por eso me comparo tanto y por eso quiero estar en todo. Entonces hay que ver a nivel personal qué hay por detrás de ese FOMO y si efectivamente se puede combatir con la autorregulación. Incluso me atrevería a preguntarte lo que puede ser hasta delicado con todo lo que hemos vivido con el doble terremoto. Había gente que, o hay gente que incluso sufrió de FOMO por no bajar la Guaira. Y te digo esto porque unos rescatistas acá me dijeron, Miguel, hay también un turismo de tragedia. Hay gente que va nada más a tomarse la foto, hacer un video, crear contenido y bueno, cada quien se responsabiliza de lo que decide, ¿no? Pero pudo haber existido ahí también FOMO. O sea, Sí. ¿cómo es que yo me perdí haber visto eso en carne propia, en primera persona? Sí, 100% eso está ocurriendo y pudo haber ocurrido porque, como estábamos hablando, es como el miedo a perderse algo y de no estar ahí y que eso en donde yo no estoy es mejor o es más atractivo o voy a ganar algo de eso. O que la gente hable y yo no haya ido. Sí, ¿Cómo no, es que yo no o fui? sencillamente perderme la experiencia de, bueno, no vi los edificios o no vi o no ayudé. A veces también, bueno, va por ese lado, pero sí puede haber un FOMO de, bueno, toda esta catástrofe de la que estamos hablando y que, bueno, se incrementa con las redes sociales. Totalmente, ¿no? Porque aquí nuevamente volvemos con la presión, ¿no? Ahora, Sabrina, el homo. Cuando vi el término dije, bueno, esto es el antónimo. Y sí, automáticamente ya tú nos has hablado de él. ¿Cuándo nace el homo y por qué nace el homo, no? Entendiendo que ya hay como una autorregulación y quizás hasta más conciencia de las cosas. Ujú. Sí, es precisamente la contraparte. No me atrevo a decir que es lo opuesto, porque no necesariamente es lo opuesto, pero ¿qué pasa? El FOMO es básicamente cuando yo resuelvo el FOMO. ¿Qué significa esto? Que el FOMO es el miedo a perderme algo. Ansiedad. Ajá, y esa angustia. El HOMO es más bien como, bueno, esa sensación de paz, de elegir no estar en algo. Entonces, cuando ya yo siento paz y tranquilidad y felicidad, porque, bueno, precisamente viene la palabra joy, de no estar en algo, es que uno siente el HOMO. Y ya esto fue estudiado mucho después, como estamos hablando, el FOMO viene ya, bueno, desde el año 96. El HOMO, el término como tal, lo hicieron en el año 2012-2013, Ok. en una investigación que, bueno, se estudió eso y le colocaron el término Joy of Missing Out. Pero sí es más nuevo, pero no es tan nuevo tampoco, ya lleva una década. Y sabes que me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo a mí me genera felicidad o cómo me puede generar a mí felicidad el haberme perdido algo. Me lo responde en la próxima parte para que entendamos bien este nuevo concepto del HOMO, porque ya es más conocido el FOMO. Ya venimos con palabra cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta hoy hablando de un tema súper interesante, el FOMO, miedo a perderse algo, y el HOMO, ahora sentir alegría por habérselo perdido. Qué interesante, ¿no? Conversé con Sabrina Carrasco, ella es psicóloga, además especialista en la materia, y me gusta también porque es joven, y como es joven, pues tiene más propiedad para hablar de estos dos términos. Me decías que el HOMO viene obviamente de yo y la palabra felicidad, alegría, todas esas emociones que nos puede generar algún momento. Entonces, ¿cómo es eso, Sabrina, que ahora a mí me puede dar felicidad y satisfacción el haberme perdido algo? Claro, fíjate que viene precisamente de lo que estamos hablando, de la elección, porque ¿qué pasa? Si yo elijo no ir a algo y eso me da angustia, me da estrés, me da ansiedad, me va a dar FOMO precisamente, que es ese miedo de, ok, no estoy ahí, igual hice la elección de no ir, pero esa elección me da como toda esta ansiedad. Claro, por otro lado, si yo elijo precisamente también no estar en algo o no ir a algo, pero eso me da paz y me da tranquilidad, es porque estoy haciendo una elección consciente y una renuncia consciente. Muchas veces cuando elegimos no renunciamos conscientemente a lo que estamos renunciando. Es como, bueno, sí, elijo, veo la ganancia, pero no veo la renuncia. Cuando tomo una elección y veo realmente a lo que estoy renunciando, es que me puede dar ese HOMO, como se le dice, que es ese joy, esa felicidad de, ok, estoy aquí en mi casa, no fui a la fiesta, por ejemplo, pero estoy consciente de esa renuncia, de no haber ido a la fiesta y me siento en paz de que esto era lo que necesitaba, porque muchas veces el FOMO viene de presión social y de decir que sí a cosas que quizás ni siquiera quiero decir que sí. Claro. Entonces, claro, cuando lo hago conscientemente, disfruto más esa renuncia que estoy haciendo. Sabrina, pudiésemos hablar entonces de una persona quizás más madura, más racional, con una identidad más definida,
porque decidió no estar en el evento del año o en la fiesta donde todos sus amigos iban a estar y él en su casa está tranquilo, jugando con el perro, con su mamá. Va por allí con esos rasgos de la personalidad también. Sí, totalmente, totalmente va con rasgos de la personalidad y con un trabajo interno, porque ¿qué pasa? Que en la medida que me comparo con el otro, que busco esta validación externa, que digo que sí cuando no quiero decir que sí, pero no pongo el límite precisamente por esa presión social, claro, ahí no hay como un autoconocimiento, no hay un trabajo interno, no está como que esta parte como introspectiva. Cuando por lo contrario, yo me trabajé a mí mismo, yo, bueno, realmente tengo rasgos de personalidad asociados a lo que estamos hablando de la madurez y, bueno, precisamente sé la elección que estoy haciendo y eso me da paz, bueno, es más probable que sienta esta tranquilidad. Para hacer nuevamente estas comparaciones entre el FOMO y el HOMO, cuando yo estoy en mi casa, me pasó hace año y medio con el concierto de Luis Miguel, yo quería ir, finalmente no compré las entradas, pero yo estaba en mi casa tranquilo. Si yo dije, pensé, oye, qué lamentable que no pude estar en el concierto, pero sigo pasándola bien, eso no es FOMO. No, eso sería homo. Ah, ok. Porque te No, sientes... pero es que no lo elegí, es que no pude comprar las entradas. Claro, no, bueno, sí, bueno, efectivamente si Me no pasó el tiempo, pudiste... no, pero otro quizás estuviese como ansioso, mira, seguramente están cantando. Lo que quiero llevarte es a ese terreno donde si yo obviamente no fui, Ajá. no fue una elección, se me pasó el tiempo, pero estaba tranquilo en mi casa, eso no es FOMO, ¿cierto? No, eso no el es FOMO. tiene que ver Con o la está relacionado angustia. con la emoción. Sí. O sea, angustia, ansiedad es igual a FOMO. Angustia, ansiedad y esa sensación como de malestar. Oh, O sea, ok. tiene que haber malestar para yo sentir FOMO. Juro para que sea FOMO. Sí, tiene que haber malestar de que no estoy ahí, entonces me voy a meter en las redes sociales, por ejemplo, con el concierto. Entonces voy a ver quién fue y quién monta fotos y eso me produce aún más malestar y eso me da angustia, eso me da ansiedad, eso es FOMO. Eso es FOMO. Si yo sencillamente, bueno, hubiese querido ir, pero no fui, bueno, lástima, no me moví a tiempo y estoy tranquilo en mi casa, no sería FOMO. Ok, buenísimo. Si yo comparo esto con la vida social, ¿no? El FOMO y el HOMO entonces está presente prácticamente en muchas decisiones de nuestra vida. Sí, sí, prácticamente en todo. Sí, no, porque justamente esa necesidad de estar, esa necesidad de ser validado, esa necesidad de también hablar de lo que todo el mundo está hablando. ¿Cómo es que yo me perdí el juego? ¿Cómo es que yo no fui a la final? ¿Cómo es que yo no fui a esa fiesta? ¿Cómo manejar esto, Sabrina? Y sobre todo para los padres que nos están viendo con sus hijos, porque te lo decía, para mí, desde mi ignorancia psicológica, siento que esto está muy relacionado sobre todo con la gente más joven, jóvenes, adolescentes. Primero porque conocen mejor el término y segundo porque la validación social y la presión están más presentes. Sí, exactamente, porque estos jóvenes y estos adolescentes están en una etapa de su vida, en una etapa del desarrollo donde uno quiere pertenecer más a un grupo. ¿Qué pasa cuando ya, bueno, uno es un adulto un poquito más tardío, uno está más enfocado en sí mismo, en sus metas, como en ese proceso interno? Cuando uno es más joven, precisamente más que todos los adolescentes, es como la base o el foco de mi vida es pertenecer y como formar parte de un grupo. Entonces, precisamente en la medida que yo busque más pertenecer, es mucho más probable que me dé, bueno, esta angustia de no estar en absolutamente todo. ¿Y cómo se maneja? Que era lo que estabas preguntando. Claro, en primer lugar, es importante que estas personas se pregunten precisamente qué le está detonando este FOMO, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, está asociado no únicamente al evento, sino que, bueno, me angustia que luego vayan a hablar de cosas que yo no sé, entonces me voy a sentir excluido, puede ir por ahí. O bueno, no, voy a sentir que se van a burlar de mí porque no fui, y ahí va más el área de la autoestima, las inseguridades. Entonces hay que ver qué hay por detrás, que es esa parte quizás como más profunda también. Y bueno, ya además de esto, hay otra parte que es importante, que es practicar el aburrimiento. ¿Qué significa esto? ¡Ay, qué bueno! Vamos a grabarte otra vez, Sabrina. ¿Practicar qué? El aburrimiento. Ay, que les hace falta a los muchachos hoy. Lo digo por mis hijos falta. también. Papá, estoy aburrido. Bueno, abúrrete. Yo también me aburrí mucho, hijo. Sí, sí, tal cual eso es importantísimo, porque ¿qué pasa hoy en día? Que hay demasiados estímulos y para todo tienes la respuesta inmediata, para todo te puedes distraer en un segundo con las redes sociales, con la tecnología, con hasta los deliveries, quieres comer algo y es instantáneo. Entonces no se está practicando ese momento presente, ese momento donde uno conecta consigo mismo, donde uno puede respirar conscientemente sin estar pendiente de una televisión prendida, unos audífonos puestos. Entonces eso ayuda. El aburrirse y el no tener estímulos ayuda muchísimo a no sentir ese FOMO. Sí, yo siempre he pensado que en esta era nunca se haya menospreciado tanto a la dopamina, ni desaprovechado tanto la dopamina, ni mucho menos agradecer la dopamina, porque es como, ya tengo dopamina, o sea, ¿qué es la dopamina?
eso que estás sintiendo o que deberías sentir no lo estás sintiendo. Por eso justamente se da todo esto, Sabrina. Estamos con exceso de dopamina por esa inmediatez. Claro, sí, porque todos estos estímulos nos dan ese pico de dopamina porque nos dan la satisfacción inmediata. Y esa satisfacción inmediata es lo que produce esa hormona. Entonces, precisamente, si uno está constantemente con esos picos y esos picos y esos picos, cuando esos picos falten, cuando esos estímulos falten, claro, va a ser muy difícil encontrar esa satisfacción y esa dopamina en otras cosas, que quizás, bueno, uno más adulto, tardío, quizás sí ya como que, bueno, ha experimentado un poco el aburrimiento y puedes encontrar la dopamina, bueno, en tu café de la mañana, disfrutándotelo, exactamente, o en ver un atardecer, pero si estás acostumbrado en que la produces con tantos estímulos, luego no la vas a producir cuando no hayan estímulos que presentes. Aquí entonces es donde es importante hablarle a nuestros hijos de todos estos temas, a Sabrina, y sobre todo valorar, agradecer. Y creo que hay un proceso de observación donde si somos conscientes entendemos de que, hey, ¿cómo es que yo no veo esto y cómo es que yo no me alegro por esto? Sí, creo que es importante la conversación que uno pueda tener con sus hijos porque precisamente los hijos van a aprender de uno. Y sí, pueden ir al colegio, pueden estar como, bueno, en contacto con los profesores, pero esos profesores están más destinados a enseñarles materias, cosas puntuales. Academia. Ese aprendizaje del disfrute, del día a día, de los valores, viene desde la casa. Y sí es importante que los papás se hagan responsables de esa parte y puedan inculcar a sus hijos todas estas cosas que ellos no son adivinos, ellos están viviendo esta época y no saben todas estas cosas. Entonces ya es responsabilidad de los papás enseñarles todo esto. Si a usted le dio FOMO no ver este programa, tiene razón porque hoy hablamos de cosas muy interesantes para nuestros jóvenes, también incluso para uno, porque a veces creemos que porque tenemos 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, no tenemos FOMO y HOMO, que es justamente lo que le doy con Sabrina. Sabrina, ya para despedirnos en redes sociales, donde la gente puede ubicarte y saber más de estos interesantes temas. Me pueden conseguir en Instagram como @psicosap. Psico de psicóloga, SAP de psicología, SAB. Por ahí, bueno, puedo estar contestando mensajes, muchas veces hago dinámicas de responder preguntas y, bueno, cualquier información directamente por ahí. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.